Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Una de las cosas que podemos notar en estos días es que finalmente, pues, todo lo que es este espíritu del oscuro, entre otras situaciones, parece dar paso a una serie de momentos alegres, situaciones agradables con familia, con quienes tengan ustedes lugar. Y por eso, en estas fechas decidimos traer más bien a ustedes algunos autores que no son tan conocidos dentro del ámbito de lo gótico, o que tal vez sí conocemos, pero les va a resultar probablemente lo mismo que me pasa a mí con la biblioteca. Quienes han seguido las leyendas del cuervo se darán cuenta de que en muchas ocasiones las tomas normalmente exhiben una biblioteca que he ido construyendo a lo largo de los años con cierto esfuerzo, y pues no constituye otro el tesoro de esta casa, sino precisamente los libros. Y resulta que a veces, pues, como muchos compradores de libros, a veces nos gana cierta compulsividad, o a veces simple y sencillamente hacemos una elección de tal o cual libro. Probablemente no porque no desconozcamos o queramos conocer algún narrador nuevo, sino porque es alguien que conocemos y que pues decididamente nos gusta por alguna circunstancia. Entonces resulta que de repente me voy topando con que tengo pues, varios libros, y yo ignoraba que me gustaba tanto este autor, que hoy les traigo con mucho gusto, que es el norteamericano Washington Irving, nacido en Manhattan, en Nueva York, el 3 de abril de 1783 y fallecido el 28 de noviembre de 1859. Claramente, por la fecha, estamos hablando de un autor que, con toda justicia, de alguna manera podemos decir que pertenece a todo lo que fue la ola romántica. Por supuesto, también vendría a ser un autor que debería ser nombrado dentro de los autores góticos tradicionales, pero el tema es que la mayor parte de su producción no transcurre en los requeridos castillos góticos, no sucede en espacios donde se exacerba la situación sentimental, romántica, muy inflamada, y por supuesto no trata frecuentemente de situaciones como las que sí abundan las novelas góticas, de estos amores imposibles, de estas situaciones que caracterizan todo este tipo de novelas. Es más, el autor básicamente fue un cuentista. Sí, por supuesto, la novela corta más importante de él, con toda seguridad, sí la conocen ustedes, porque inclusive Tim Burton realizó un filme basado precisamente en la leyenda de Sleepy Hollow. Si ya con esto no sabían quién era Washington Irving, por supuesto ahorita ya lo localizaron perfectamente. Washington Irving, dentro de otras narraciones que hay que destacar, por supuesto, está precisamente la de la leyenda de Sleepy Hollow, Rip Van Winkle, entre otras historias que hacen de este autor uno de los más importantes dentro del horror. La pregunta es por qué tan pospuesto, sobre todo también teniendo otro tipo de historias que fueron por las que yo lo conocí, curiosamente. Y esto fue de más niño, o mejor dicho, cuando era niño, cuando tuve la oportunidad de leer este texto llamado Cuentos de la Alhambra. No estaba completo, digo, ya después me hice con el ejemplar completo, pero pues el ejemplar que me obsequiaron, pues era para niños, por lo tanto estaba muy resumido
el ejemplar, no tenía todas las historias. Muchas de estas historias tienen un sabor muy al estilo de Las Mil y una Noches, lo cual revela la gran versatilidad del autor para poder imitar ciertos tipos de narrativa, y una de esas narrativas es precisamente la de el tema de lo oriental. Y entonces, desde ese entonces, resulta que yo sabía que me gustaba Washington Irving, pero si me preguntan, mencionaba cualquier otro autor, no sé, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, pero nunca me acordaba del buen Washington Irving. Y también, pues, uno de estos autores pospuestos, a pesar de que han aportado tanto a la literatura universal, digo, ya cuando lo vemos a profundidad dentro de la historia literaria, pues claro que es un autor que no podíamos ignorar, no podemos hacer de cuenta que no existe, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que hablar de él porque es de los importantes. Y dentro de estas narraciones que yo he citado de Washington Irving, hay una que les quiero compartir en esta noche, en este domingo tan tranquilo, por lo menos aquí en la Ciudad de México. No sopla ni siquiera el viento, aunque el frío que hace en este momento, por supuesto, nos invita a pensar en eventos como el siguiente. El cuento se llama La aventura del estudiante alemán, de Washington Irving. Una noche borrascosa durante la procelosa época de la Revolución Francesa, a altas horas de la noche, un joven alemán regresaba a su alojamiento cruzando la parte antigua de París. Relampagueaba y en las imponentes calles estrechas resonaba el fragor de los truenos. Pero primero debo decir algo acerca de este estudiante alemán. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Durante algunos años había estudiado en la Universidad de Göttingen, pero tenía un espíritu entusiasta y era un visionario. Se dedicó a esas extrañas doctrinas especulativas que durante tanto tiempo han fascinado a los estudiantes alemanes. Su vida retirada, su intensa dedicación y la rara naturaleza de sus estudios produjeron un extraño efecto sobre su cuerpo y espíritu. Su salud se resintió y su imaginación enfermó. Se entregó a fantásticas especulaciones acerca de la esencia del espíritu hasta que, como Swedenborg, se encerró en un mundo ideal que construyó a su alrededor. Se imaginaba, sin que se sepa cómo ni por qué, que sobre él pesaba una influencia diabólica, que un genio o espíritu maligno buscaba posesionarse de él y perderlo. El peso de esta idea produjo sobre su temperamento melancólico los resultados más sombríos. Se dejó agobiar por el abatimiento. Sus amigos descubrieron la enfermedad mental que lo tenía en tal zozobra y decidieron que el mejor remedio era un cambio de ambiente. Así, se decidió que fuera a continuar sus estudios en la alegre y esplendorosa París. Wolfgang llegó a París cuando empezaba la revolución. El delirio popular capturó de inmediato su entusiasmo y se dejó dominar por las teorías políticas y filosóficas de la época. Pero las escenas sangrientas que siguieron sacudieron su naturaleza sensible y, asqueado con la sociedad y el mundo, se aisló aún más. Se aisló en un departamento solitario en el Quartier Latin, el barrio de los estudiantes. Allí, en una lóbrega calleja, no lejos de los austeros muros de la Sorbona, continuó sus estudios favoritos. A veces pasaba horas enteras en las grandes bibliotecas de París, catacumbas de autores antiguos, revolcando obras obsoletas entre nubes de polvo en busca de alimento para su apetito enfermo. En cierta forma, era como un ave de rapiña que se alimentaba en el osario de la literatura decadente. Aunque Wolfgang era un solitario, tenía un temperamento ardiente que durante mucho tiempo solo actuaba sobre su mente. Era demasiado tímido e ignorante del mundo para hacer proposiciones a las mujeres hermosas, aunque era un apasionado admirador de la belleza femenina
Y en su solitaria habitación, a menudo, soñaba con formas y rostros que había visto, y su fantasía creaba imágenes de belleza que sobrepasaban la realidad. Durante uno de estos sueños, su mente excitada produjo un extraño efecto. Era un rostro femenino de extraordinaria belleza. Tan poderosa fue la impresión recibida que una y otra vez soñó con él. De día perseguía sus pensamientos y de noche sus sueños. En suma, se enamoró apasionadamente de esta sombra de sus sueños. Tanto duró que se convirtió en una de esas ideas que están siempre presentes en los melancólicos y que a menudo se confunden con la locura. Tal era Gottfried Wolfgang y tal su estado en la época a que me refiero. Regresaba a su apartamento una noche tempestuosa por unas callejas viejas y sombrías del Marais en la parte antigua de París. Los truenos resonaban sobre las elevadas casas de las estrechas calles. Llegó a la Place de Réal, donde tenían lugar las ejecuciones públicas. Los relámpagos temblaban sobre los pináculos del antiguo Hotel de Ville y esparcían rayos que centelleaban en el espacio abierto. Al pasar frente a la guillotina, Wolfgang retrocedió con horror. El reinado del terror estaba en su apogeo y la guillotina, espantoso instrumento de tortura, estaba siempre lista. En el cadalso continuamente corría la sangre de los virtuosos y los valientes. Esa misma ala había estado muy activa en su habitual carnicería humana y cruelmente se erguía en medio de una ciudad silenciosa y dormida, esperando nuevas víctimas. Wolfgang se angustió y ya se apartaba tembloroso del horrible instrumento cuando notó la sombra de una figura que se agachaba al pie de los escalones que conducían al patíbulo. Una sucesión de relámpagos le reveló más claramente. Se trataba de una mujer vestida de negro. Estaba sentada en uno de los escalones inferiores, inclinada hacia adelante y con la cara escondida tras el regazo. Sus largas trenzas desgreñadas le llegaban hasta el suelo, mezclándose con el agua que caía a torrentes. Wolfgang hizo una pausa. Había algo de terrible en ese solitario instrumento de dolor. La mujer parecía estar por encima de lo normal. Wolfgang sabía que los tiempos eran azarosos y que muchas hermosas cabezas que antes descansaban sobre cómodos cojines ahora vagaban desposeídas de hogar. Quizá se tratase de una doliente con el corazón destrozado, a quien la temible hacha había dejado solitaria, a quien le habían arrebatado sus seres más queridos para arrojarlos a la eternidad. Se acercó a ella y le habló en tono compasivo. Ella alzó la cara y le miró salvajemente. ¿Cuál sería su asombro al observar a la luz de un relámpago que era el mismo rostro que le perseguía en sueños? Estaba pálido y desconsolado, pero era el mismo rostro pasmosamente bello. Tembloroso y dominado por emociones opuestas, Wolfgang se acercó de nuevo a ella. Le habló de estar expuesta a la intemperie, a tal hora y con tan violenta tempestad, y se ofreció a llevarla a donde sus amigos. No tengo amigos sobre esta tierra, dijo ella. Pero tiene hogar, replicó Wolfgang. Sí, en la tumba. Si un extraño puede haceros tal ofrecimiento, sin peligro de ser malinterpretado, os ofrezco mi habitación como refugio y, yo me ofrezco como un amigo devoto. Yo,
Yo mismo carezco de amigos en París. Y soy extranjero, pero si, si mi vida puede seros de utilidad, estoy a vuestra disposición y estoy dispuesto a sacrificarla antes de que os ocurra algún daño o deshonra. Había tanta honestidad en la actitud de este joven que sus palabras tuvieron efecto. Su acento extranjero también estaba a su favor. Demostraba que no era un habitante común en París. Ciertamente no se puede dudar de la elocuencia, del verdadero entusiasmo. La desconocida se entregó sin reservas a la custodia del estudiante. La sostuvo en su andar vacilante a través del Pont Neuf y por el sitio donde el populacho había derribado la estatua de Enrique IV. La tormenta había cedido y los truenos solo se oían a lo lejos. Todavía la ciudad estaba tranquila. El gran volcán de pasiones humanas dormitaba, mientras de nuevo recobraba fuerzas para la explosión del día siguiente. El estudiante llevó su carga a través de las antiguas callejas del Quartier Latin y junto a los negruzcos muros de la Sorbona hasta el sucio hotel donde habitaba. La vieja portera que les franqueó la entrada se sorprendió ante el extraño espectáculo de Wolfgang con compañía femenina. Al entrar en el apartamento, por primera vez, el estudiante se sonrojó al ver la pobreza de su habitación. No tenía sino una alcoba, un salón pasado de moda, densamente tallado y fantásticamente amueblado con los restos de una antigua magnificencia, porque era uno de esos hoteles en el barrio de Luxemburgo, que antes perteneciera a la nobleza. Estaba cargado de libros y papeles y todo lo demás que es corriente en un estudiante. Su cama estaba en un rincón. Una vez que Wolfgang hubo encendido la luz y contemplado a lo desconocido, más que antes se extasió con su belleza. Su rostro era pálido, pero de una deslumbrante belleza que resaltaba por la profusión de su brillante cabello, que colgaba como un racimo a su alrededor. Sus ojos eran grandes y fulgurantes, y tenían una expresión casi salvaje, hasta donde su negro vestido permitía observar su figura. Esta era casi perfecta. Su apariencia general era en extremo impresionante, aunque estaba vestida muy sencillamente. Lo único que parecía un adorno era una ancha banda negra que llevaba en el cuello y que estaba adornada con diamantes. Pero el estudiante comenzó a preocuparse de cómo ayudar a aquel ser que se había entregado a su custodia. Pensó en dejarle su habitación y buscarle alojamiento en otra parte, pero estaba tan fascinado por sus encantos. Parecía haber tal hechizo sobre sus sentidos y su pensamiento que no podía apartarse de ella. Sus modales también eran extraños e indescriptibles. Hacemos una pausa dentro de nuestra narración para saludar al amigo Amel Bello. Eternas lunas para ti. Estamos leyendo una historia de Washington Irving que se llama Aventura del estudiante alemán. Pensó en dejarle su habitación a la chica y buscar alojamiento en otra parte, pero estaba tan fascinado por sus encantos. Parecía haber tal hechizo sobre sus sentidos, su pensamiento, que no podía apartarse de ella. Sus modales también eran extraños e indescriptibles. Dejó de hablar de la guillotina. Su pesar había desaparecido. Con sus atenciones, el estudiante se había ganado su confianza y aparentemente su corazón. Evidentemente ella también tenía un espíritu entusiasta como él, y las personas así se entienden prontamente. En el apasionamiento del momento, Wolfgang le confesó su amor. Le contó sus misteriosos sueños y de cómo ella se había adueñado de su corazón, aún antes de que la hubiera conocido. Ella quedó extrañamente impresionada
por esta declaración y accedió a reconocer que se había sentido impulsada hacia él de una manera igualmente indescriptible. Era la época de las teorías desenfrenadas y de las acciones impetuosas. Se suprimían los viejos prejuicios y supersticiones. Todo estaba bajo el dominio de la diosa razón. Entre los disparates de los viejos tiempos se empezaban a considerar las formas y ceremonias del matrimonio. Los acuerdos sociales estaban de moda. Wolfgang era teórico en demasía para no dejarse tentar por las teorías liberales de su época. ¿Por qué separarnos? Nuestros corazones se han unido ante los ojos de la razón y el honor. Somos uno solo. ¿Qué necesidad hay de formas sórdidas para unir las almas? La desconocida escuchaba con atención. Evidentemente, había aprendido en la misma escuela. No tenéis hogar ni familia. Permitidme ser todo para vos, o mejor, seámoslo todo el uno para el otro. Si las formas son necesarias, las respetaremos. Aquí está mi mano. Me entrego para siempre a ti. Para siempre, dijo la desconocida con solemnidad. Para siempre, repitió Wolfgang. La desconocida apretó la mano extendida y murmuró: entonces, soy tuya. Luego se reclinó en el pecho de Wolfgang. A la mañana siguiente, el estudiante dejó a su esposa durmiendo, su esposa, y salió en busca de un apartamento más grande y más apropiado para su nuevo estado. Cuando regresó, encontró acostada a su recién desposada con la cabeza fuera de la cama y un brazo colgando. Le habló, pero no recibió respuesta alguna. Tomó su mano. Estaba fría y sin pulso. Su cara estaba pálida y cadavérica. En suma, estaba muerta. Horrorizado y fuera de sí, llamó a los de casa. Siguió una escena de confusión. Se llamó a la policía. El oficial de policía entró en la habitación y retrocedió al observar el cuerpo. ¡Cielos! ¿Cómo llegó esta mujer aquí? ¿Qué sabe usted de ella?, preguntó ansiosamente Wolfgang. ¿Qué sé? Que fue guillotinada. Avanzó. Deshizo el nudo del collar negro que tenía el cadáver y la cabeza rodó por el suelo. El estudiante perdió el control de sí mismo. El demonio ha tomado posesión de mí. Chillaba: estoy perdido para siempre. Trataron de calmarlo, pero todo fue en vano. Estaba dominado por la horrible idea de que un demonio había reanimado al cadáver para apoderarse de él. Se enloqueció y murió en un sanatorio. El anciano de cabeza fantasmal terminó su relato. ¿Es esto un hecho verdadero?, preguntó otro caballero. Un hecho del cual no se puede dudar, preguntó, o mejor dicho, repitió el primero. Lo obtuve de la mejor fuente. El estudiante mismo me lo contó. Lo conocí en el manicomio de París. A mí me parece que en esta narración Washington Irving se prodiga, por supuesto, en la forma de narrar con todos los detalles que nos van conduciendo de una manera lenta pero segura a lo que es el final de este relato, que apenas es en unos párrafos en los que lo resuelve. Una de esas características de este tipo de narradores era precisamente la eficacia con la cual manejan este tipo de historias, la manera como nos capturan, como nos atrapan, como nos van llevando por donde quieren, hasta finalmente llegar a este punto. Y Washington Irving solía tener este tipo de soluciones. Por supuesto, la leyenda de Sleepy Hollow pues es algo distinto, es algo diferente, es una novela, tiene una serie de
situaciones que se vinculan a la historia de este Ichabod Crane, el protagonista de dicha historia, y por supuesto ha dado oportunidad para que se haga esta versión libre, fílmica, de Tim Burton, alrededor de la figura de Ichabod Crane y por supuesto la leyenda del jinete sin cabeza, que pues viene a ser uno de los relatos más recurrentes en la época del Halloween. Creo que en una ocasión en Eternal Dunas hicimos un reto basado en una frase de Washington Irving, precisamente por unos autores consentidos y por supuesto también muy vinculado a todo lo que es esta situación por el filme de Burton, y pues quise traerlo para que ustedes, si gustan buscarle en la red, si gustan buscar escritos, no, pues es un autor clásico, ya es uno de estos autores a los cuales no llega el problema de los derechos de autor o tener que pagar algo. Digo, probablemente las editoriales tomen algunas de las versiones y pues por supuesto protejan sus derechos a partir de ello. No queremos recomendar que ustedes busquen otra cosa que no sea dentro de lo legal, pero pues evidentemente también pues queremos buscar simplemente algo que nos guste leer, y por eso les traje la sugerencia del maestro Washington Irving. No olviden seguirnos en Eternal Dunas. El día de ayer tuvimos un homenaje a la maestra Angie Vampi por la trayectoria que ha tenido debido a este P.V. Gabriel, quien pues habitualmente, también hay que recordarlo, tiene sus espacios, sus transmisiones en vivo por las madrugadas, donde normalmente nos presenta temas interesantes, nos presenta semblanzas de otras personas, de bandas de rock gótica. Entonces pues ahí le mandamos un saludo al maestro P.V. Gabriel para que pues bueno, continúe con esta labor de entretenimiento y por supuesto de expansión de todo lo que es la cultura gótica. Nosotros aquí en Eternal Dunas, como siempre, en la URL de Cultura Gótica, en Twitter, @eternaldunas22, aunque pues por el momento en la parte de retos, que es lo que hacemos normalmente en Twitter, de los spaces, vamos a estar descansando durante estas 2 semanas, en donde precisamente pues aprovecharemos para retornar con nuevos proyectos, que tenemos la idea de seguir promoviendo no solamente este tipo de cultura, sino por supuesto también a los autores que la producen. Esperen ustedes las cosas que nosotros vamos a realizar. En la página también vamos a dejar descansar lo que son los retos, vamos a continuar publicando los videos, los videopoemas, los videos de esto que viene a ser los libros del cuervo. Hoy pues trajimos La aventura del estudiante alemán de este Washington Irving. Si ustedes gustan, pues los que llegaron un poco tarde a la transmisión, volver a ponerla, pueden escuchar la narración entera. Decidí traerla entera, una narración cortita, no nos quitaba mucho, y por supuesto me parece que es un deleite el escuchar una narración de horror tan bien construida como lo hizo este Washington Irving. Síganos también en Instagram, en Eternal Dunas 1, que es el otro espacio que tenemos, por supuesto en TikTok y en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos los videopoemas y, repito, los libros del cuervo, que son estas iniciativas. Tenemos la esperanza de que nos vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a hacer una nueva transmisión en vivo. Vamos a traer a otro autor que también no es muy frecuente mencionarlo. A Washington Irving pues parece ser que pues se conoce la obra, pero no se conoce mucho el autor. Entonces bueno, ya trajimos al autor y una historia algo distinta para que ustedes se animen a conocerlo. Entonces ya el día de mañana nosotros nos vemos por aquí, y por supuesto con el gusto de siempre y el placer de traerles estos libros del cuervo. Me despido de ustedes, no sin antes desearles, como siempre, eternas lunas para todos ustedes.